El conversatorio que estás por ver lleva el nombre de la siembra de sueños compartidos, en donde hablaremos sobre trabajar desde el policultivo, integrando saberes, conocimientos y prácticas distintas, siempre con el afán de sembrar proyectos generadores de transformaciones. En este conversatorio exploraremos cómo germinar sueños y utopías y de los aprendizajes y retos de aventurarse en estos procesos. Hablaremos también de la importancia de involucrarnos de forma creativa y flexible y de los cambios que se generan a través de la comunalidad y la reflexión. Así como en los procesos agrícolas, aquí el tiempo no responde a la inmediatez. En la siembra de los sueños compartidos, el tiempo y el espacio se habitan de forma distinta, desde el devenir y desde el sentido de la otredad. En el video verás fragmentos de una conversación que toca distintas dimensiones de la experiencia de trabajar en procesos que buscan transformaciones socioecológicas. Se hablará de cómo surgen estas iniciativas, muchas de ellas como utopías. Se hablará del cambio necesario en nuestras creencias y valores, tanto a nivel individual como de grupo. Estos cambios, cabe decir, no serían tan profundos sin la pluralidad de personas, de visiones y de saberes que generan espacios propicios para las transformaciones. Esperamos que este conversatorio te deje mucho en qué pensar y experiencias para retomar en tus propios sueños de generar desde, con y para la pluralidad. Tengo un poco para contar mi experiencia personal de los últimos 30 años con el mundo de la agricultura. El desafío fue en la década del 90, cuando empezamos recibiendo un establecimiento agropecuario familiar. Yo me tuve que hacer cargo. Es un establecimiento que está en la región pampeana argentina. Y bueno, a mí me tocó hacerme cargo de este establecimiento, llegando de otro lado, de la universidad, básicamente, con una idea ambientalista muy fuerte, muy formada desde el punto de vista ético, técnico y político, pero sin conocimiento específico del mundo agropecuario. Y el sector agropecuario argentino ya estaba yéndose en agricultura química, en agricultura industrial, fertilizantes, agroquímicos, que después tomó los transgénicos como metodología de trabajo, ¿no? En ese espacio yo tomé la decisión de tomamos la decisión en ese momento de encargar un proyecto de producción orgánica. Y bueno, la reacción de todo lo que nos rodeaba, que eran asesores, técnicos, fue: ustedes están locos, digamos, esto no va a funcionar sin agroquímicos, sin fertilizantes, no se puede producir en este ambiente. No. Parecía una utopía, por eso un poco la palabra utopía a mí me suena ahí, como viéndolo retrospectivamente, parecía algo utópico hacerlo, y bueno, gracias a la convicción lo encaramos. Y respecto un poco al tema de compartido, los primeros años estábamos solos, porque no había experiencias de producción orgánica en la Argentina, y menos a nivel de cultivos extensivos. Y nos fuimos conociendo en la soledad, y uno de los puntos justamente era poder compartir nuestra dificultad de enfrentar un modelo agropecuario, un modelo productivo, un modelo de técnica de conocimiento, que era un modelo muy simplista, muy concreto, muy de receta: tenés que usar esto, tenés que hacer esto, si no, no funciona, comprar esta semilla. O sea, nos enfrentamos frente a eso, y esa dificultad nos unió a los que estábamos en ese momento como un poco soñando juntos una idea que no estaba plasmada en la realidad porque no funcionaba, la verdad. O sea, eran más los errores y los desaciertos que los aciertos a nivel productivo, técnico y económico. Y bueno, frente a esa necesidad, la idea de compartir la idea, el sueño, tal vez la utopía también, ¿no? Y esa fue, creo, lo que nos unió, lo que nos llevó a consolidar un grupo técnicamente formado, que empezamos a funcionar con una metodología un poco más concreta, ¿no? Pero eso fue el inicio, me parece. Me parece que algo que compartimos aquí en la zona de Jalapa, Veracruz, en México, es esta apuesta de caminar o empezar desde una lógica, una mirada distinta, ¿no? Como la mirada más común es esa mirada de los problemas que están encima de nosotros y debemos de hacer eso, debemos hacer lo otro, como debemos, ¿no? Y en caminos muy, muy desdibujados, ya se sabe como qué caminos debemos de ir, ¿no? De ahí también esas formas de los escenarios a futuro, vayamos pensando esa realidad que tenemos ahora, cómo se ve en distintos escenarios, ¿no? El mejor y el peor escenario, pero finalmente anclado siempre en esta realidad y en esas limitaciones que nos impone esta realidad y que nos imaginamos que nos impone esta realidad. A lo mejor ni siquiera son existentes, sino son barreras mentales que nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Y también hemos hecho justo esa ruptura desde los escenarios a las utopías.
Entonces, no pensar ese qué queremos hacer desde una alargación del presente, de las condiciones que nos están determinando ahora, sino abrirlo como un espacio abierto, hasta cierto sentido vacío, ¿no? En un espacio en donde todo es posible, no hay limitaciones, hasta en los talleres decimos, no hay limitaciones ni de dinero, ni de tiempo, ni de políticos, ni de ninguna otra forma, y pongamos al centro cómo es ese espacio en donde queremos vivir, ¿no? En donde realmente queremos estar. ¿Cómo es ese espacio? Y ese es el primer punto, y siento que eso es un encuentro bonito entre la diversidad, porque si abres a tal apertura en donde todo es posible, pues realmente los valores se ponen en el centro y se ponen en diálogo, ¿no? Entonces ahí cabe la diversidad, porque puede haber imaginarios muy distintos del futuro, y si dialogamos desde algo tan básico, tan abstracto al mismo tiempo y tan utópico, pues ahí podemos encontrar lo común, lo que queramos construir en común. Lo mismo en el caso boliviano, cuando empezamos a trabajar el tema de lo indígena, igual en un contexto donde lo campesino el campesino era la palabra que resonaba, y hablar de lo indígena te remitía a lo antiguo, ¿no? A lo, qué sé yo, a lo originario, de qué están hablando lo indígena, ¿no? Pero, sin embargo, pienso que se ha ido trabajando este terreno de lo diverso, ¿no? Dando lugar a justamente a otras formas de trabajar y de construir, esas otras ontologías a las cuales hace referencia Loni, ¿no? Donde nos salimos de lo que generalmente sabemos, y para eso tenemos que deconstruirnos, ¿no? Como personas, ¿no? En el ámbito individual. Creo que por ahí empiezan los cambios y las transformaciones también. Todo el tiempo estamos en un cuestionamiento permanente para poder dar lugar a algo distinto, algo diferente. Y sin duda son esas utopías las que nos mueven, ¿no? Las que generan estos procesos, y en ese camino pues aparecen herramientas diversas, pero también preguntas constantes, ¿no? Preguntas donde algún momento yo he trabajado mucho a nivel macro, a nivel de política pública, de cómo hacemos que los marcos normativos den paso a lo diverso, ¿no? Y que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, pero también los derechos de los otros, ¿no? Y demás, o sea, abrir el campo normativo. Pero te chocas con estructuras, te chocas con sistemas de poder tremendamente fuertes, y hay como un sentimiento a volver a lo local también, ¿no? Creo que es fundamental trabajar estos pluriversos en todos los contextos en los cuales podamos hacerlo. O sea, no es solamente un espacio para lo indígena, lo comunitario, sino creo que esta construcción de nuevas relaciones y nuevas ontologías, como tú decías, se puede hacer. Ahora mismo con la crisis del COVID que estamos viviendo, se ha movido el tablero, y creo que es una buena oportunidad para plantear nuevas reglas de juego también. En mi caso, yo me quedo como en un espacio a lo mejor todavía más pequeño, porque me quedo dentro del propio espacio de la academia, no yo como académica, sino intentando transformar ahí algo, ¿no? Con los estudiantes y demás. Y yo creo que esa es una de las primeras estructuras, como bien lo mencionaste, con las que nos enfrentamos, que es la forma en la que nos han formado, ¿no? Y nos han enseñado que se genera el conocimiento y cómo se comparte el conocimiento, o más bien cómo se impone el conocimiento a otros, y cómo desde ahí se parte a todo un rollo de discriminación sobre el educacionismo, un montón de espacios de poder se enfrentan en las aulas, cuando tú estás decidido a generar o a contribuir con un tipo de, pues no sé si llamarla formación, porque no me gusta la palabra, pero de contribuir a una educación diferente, ¿no? A una manera de entender el mundo diferente, y de entender cómo deberíamos de entenderlo o cómo deberíamos de acercarnos a él. Sí, yo quisiera poner sobre esa bellísima mesa de diálogo una reflexión que sería crear para, desde y con la pluralidad, ¿no? Crear
para poder construir en la pluralidad, que desde los nuestros espacios formativos y así empecemos a generar otras maneras, otros enfoques, otras metodologías que nos permiten eso, ¿no? Pero también el desde y el con. Entonces, el desde, por un lado, yo siento que es central un posicionamiento político claro, ¿no? Si queremos que la pluralidad, la diversidad sean parte de los procesos, necesitamos posicionarnos desde ahí. Y necesitamos estar conscientes que nuestras decisiones de qué procesos ir, qué metodologías tomar, etcétera, todas esas decisiones están informados o están influenciados por nuestros propios valores. Y si ahí colocamos el valor de la diversidad y la pluralidad como algo bienvenido, también podemos ya desde antes cambiar nuestros enfoques. Porque pienso que el con es clave. No podemos, estando con los mismos, aprender a cómo ser diferentes. Para esa deconstrucción necesitamos el choque, necesitamos comprender cómo somos de raros desde los ojos de alguien muy distinto, ¿no? Entonces, pues ahí viene esa parte importante de tener experiencias compartidas. Más allá del método, de la herramienta, pues ahí esa crítica que ya les estaba compartiendo, pero una crítica que no son pasos predefinidos, ¿no? Sino son caminos, son experiencias en donde nos abrimos a co-crear con los y las demás que son distintas que yo. Lo que es importante es ser autocrítico, ¿no? Y tener la capacidad de pensar y reflexionar sobre cada una de estas cosas y que nuestras posturas, como les digo a mis alumnos, no es que haya posturas buenas o malas, es que estas posturas no pueden no ser pensadas, ¿no? O sea, lo que aspiro yo es a que mis posturas y las de las personas que se relacionan conmigo y yo con ellas en estos espacios de escuela sea cada quien puede irse con la postura que quiera, pero no sin haberla pensado, sin haberla puesto sobre la mesa y haber pensado sobre ella colectivamente. Yo siento que el ámbito más complejo para trabajar las transformaciones es el ámbito de los conocimientos, ¿no? de las epistemologías. Creo que ahí es lo más duro de transformar, ¿no? Porque personalmente podemos dar pasos, entre personas también, pero en el ámbito institucionalmente inclusive también, pero a nivel del ámbito del conocimiento creo que ese es un punto muy duro de trabajar, de dar en ese, por lo menos de morderlo, ¿no? A ver, todo ese paradigma del monocultivo y la agroecología, cómo generamos un diálogo entre tremendo bagaje que es muy duro de mover, de entrar ahí, ¿no? Pienso que en las prácticas que hemos venido conversando, estamos dando algunos pasos en relación a esto, ¿no? En el ámbito en el que yo me muevo, por ejemplo, considero que es fundamental un primer punto, que es dar voz o visibilizar lo diverso, ¿no? Lo pluri. Creo que ese es un paso fundamental, lo que Boaventura llama la sociología de las ausencias, ¿no? Uno se empieza a encontrar con una complejidad muy incierta que te da mucha incertidumbre porque estás mucho más expuesta a los avatares de la naturaleza, al propio desconocimiento que uno tiene, que tiene que reconectarse con saberes, con lo que dice el campesino, con construir todo nuevo. O sea, con esa complejidad que te lleva inevitablemente a acompañar a la naturaleza, a no usar la naturaleza como algo que uno tiene que dominar, simplificar y empaquetar, sino de alguna manera que lo fuimos aprendiendo con el tiempo, a dejar que la naturaleza darle tiempo, darle el espacio, un poco algo que también decía Loni, darle el espacio para que la naturaleza nos cuente, nos diga, nos dé un mensaje. Y a través de eso uno va entrando en un camino de entender, escuchar, que no solamente tiene que ver con lo material. Tenemos esa raíz común, que es una raíz comunitaria, una raíz de hacer las cosas en grupo, porque la comunidad campesina es netamente comunitaria. No hace falta, no es una construcción, o sea, es una cosa, una necesidad, una realidad concreta. La semilla tiene que ver con saberes, tiene que ver con sabores, tiene que ver con medicina, tiene que ver con relaciones espirituales. Entonces, todo eso encuentra un tronco común que hoy, bueno, me parece que como que no es una casualidad encontrarnos acá en esta realidad latinoamericana, está todo esto
mezclado, contradecido, a veces combatido, no comprendido, que hoy me parece tan claro y tan evidente, ¿no? Como que hay una raíz común, un espacio común tan fuerte como es esta complejidad que nos enseña la naturaleza, ¿no? Si quiero hablar de algo específico, el tema de los fuegos y los incendios en bosques amazónicos, que es muy duro esto cada año en el caso nuestro, y en el caso donde yo trabajo, la chiquitanía, es devastador. Entonces hay un conocimiento indígena que trabaja con el fuego, y el fuego no es malo. El fuego es parte de esa producción agroecológica, Enrico, o sea, ellos no pueden pensar todo ese proceso productivo sin usar el fuego, ¿no? Pero desde arriba viene una política pública que penaliza, arresta y encarcela a cualquier persona de la chiquitanía que enciende fuegos, ¿no? En determinada época. Entonces, realmente ahí es fundamental generar esas condiciones primero, ¿no? Para poder generar esa interrelación, ese diálogo, esa ecología de saberes que podríamos llamar, donde podamos ponernos de acuerdo, pues, entre ese conocimiento científico, entre comillas, que va a criminalizar el fuego, y ese fuego fundamental y necesario de la vida del chiquitano, que es parte de su espíritu, o sea, no se imaginan sin el fuego, ¿no? Interesante, y el desafío es cómo transmitirlo, cómo transferir un poco con lo que decía antes. No transmitir solamente lo material y lo concreto, sino transmitir también la parte más espiritual, lo más intangible, que es lo más difícil. Que más vale asumir los conflictos o las tensiones desde un inicio, asumirnos como parte del proceso y asumir que esos mismos son las oportunidades para darnos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta, que a lo mejor somos diferente que el otro, que hay algo que no habíamos cuidado, que hay algo que no habíamos considerado, ¿no? Entonces, sí se asuman los procesos desde ahí, no romantizándolos, sino asumiendo que son difíciles, como son los procesos también en las comunidades, que hay muchas jerarquías, hay formas distintas, hay mucho que deconstruir para justo posibilitar ese sujeto-sujeto. Es mucho más fácil partir desde ahí, asumirnos en proceso, asumir la horizontalidad no como algo dado, sino como algo por construir, que a lo mejor nunca lo alcanzamos, pero podemos tener ese bello camino hacia ella y comprender todas las piedras y tropiezos que nos encontramos con una oportunidad para acercarnos más, ¿no? Creo que una de las características de este tipo de procesos es que son llevados por personas que de una u otra manera hemos aprendido, así sea por momentos o en ciertos espacios, a dejar de tomarnos en serio, ¿no? Todo eso que nos han dicho que nos tenemos que tomar en serio. O sea, sí hay que cultivar la capacidad de decir, pues igual y no tengo razón, ¿no? O igual mi doctorado o qué, ¿no? O igual, y reírte, o sea, saber reírte de esas cosas en las que estás construido para poderlas poner sobre la mesa en cuestionamiento, ¿no? Si no tienes si no cultivas esa habilidad, difícilmente vas a poder entablar relaciones que aspiren a la horizontalidad, donde alguien pueda ponerte en duda, ¿no? Sujeto a sujeto, vamos construyendo y vamos haciendo. En mi caso, asumo un rol y la verdad no le veo sentido a la investigación, sino es una investigación acción participativa con la gente, y a partir de esa relación sujeto a sujeto y de acuerdos a los cuales se llegan, ¿no? Qué sé yo, estamos en la construcción de las autonomías y necesitamos reflexionar sobre nuestros saberes y conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden traer ustedes para ayudarnos, ¿no? A pensar en estos procesos, en la necesidad de reflexionar, porque nos hemos dado cuenta que esos espacios que antes teníamos, como la conversación en torno al fuego, lo hemos ido perdiendo y necesitamos conversar, necesitamos pensar sobre nuestras realidades. Estamos entrando a los tiempos y a los ritmos de ustedes y eso no nos está ayudando. ¿Qué visión de desarrollo realmente queremos, ¿no? Como bolivianos, como territorios, ¿no? ¿Cuál es realmente la visión de desarrollo que buscamos? Es de vivir bien. Nosotros hicimos algo bonito que se nombró giras de aprendizaje, que fue simplemente partir de las experiencias y visitarnos entre distintas experiencias que habitamos la región,
sin ningún objetivo previo, sino al inicio cuando llegamos, cada quien ponía la pregunta que tenía sobre la mesa y esas preguntas fueron los que nos guiaron. Y algo muy bonito porque no decíamos ahí es un espacio para sembrar utopías, pero surgieron automáticamente. ¿Y por qué surgieron? Uno, por estar ahí presente y ver las experiencias, ver la riqueza que ya existe, ¿no? Ver esas emociones, las pequeñas iniciativas ya existentes y decir, oye, pero si eso lo tuviéramos todos, ¿cómo cambiaría la región? O si eso lo mezclaríamos con eso otro que haces tú, pues ¿por qué no lo intercambiamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, como el simple hecho de estar juntos, movernos juntos en el territorio, ya siembra sueños, ya siembra muchas ideas de cómo queremos vivir. Si hablamos de lo indígena, lo comunitario es un elemento que une, es un elemento que cohesiona y es un elemento que te genera autonomías, espacios libres, como dice Boaventura Sousa, donde puedes donde puedes construir algo distinto qué sé yo, al sistema capitalista, patriarcal, etcétera, de colonialidad, ¿no? Es un espacio posible porque lo colectivo está ahí, ¿no? Pienso que es algo que podemos llevar a otras instancias, a las ciudades, al urbano. Es fundamental esa interrelación entre lo comunitario y lo urbano. La comunalidad tiene que ver no con que desaparezca el individuo, sino como con que lo individual es importante siempre y cuando, y puede mantenerse siempre y cuando no atente contra lo comunitario, ¿no? Es decir, siempre se pone por encima el bien común, pero eso no quiere decir que se borre lo individual. Hay que ser muy flexibles, no hay que ser rígido, porque el trabajo grupal es muy dinámico y en cuanto uno quiere cristalizar una situación que funciona, ¿no? Porque funciona, bueno, vamos a dejarla, al rato eso se te vuelve en contra, no sé bien cómo explicarlo, pero es como que hay que mantener esa incertidumbre y esa flexibilidad de amoldarse a lo que está pasando y estar dispuestos a aceptar cosas que uno, un poco con lo que se dijo también acá todo el tiempo, uno no sabe qué es, pero hay que aceptarlo, ¿no? Yo les quería pues, hacer un poco ese vínculo entre la deconstrucción y lo que hablamos antes, el choque, el que te saque de onda, lo incómodo, lo difícil, ¿no? Y siento que la transformación, ahora lo voy a nombrar transformación, está muy vinculado con eso, con el sacarse de onda. Entonces, una vez alguien me dijo que las transformaciones tienen que ser incómodas, si no, no son transformación. Si se cambia algo desde la raíz, eso siempre saca de onda, eso mueve y eso mueve también conformaciones en donde algunas personas estuvieron muy cómodas y molesta, ¿no? Entonces las transformaciones siento que están intrínsecamente vinculados con sacarnos de onda, con estar como incómodos de alguna manera. Creo que es fundamental volver a tener este tipo de espacios que se requieren en todos los ambientes, ¿no? La posibilidad de conversar, ¿no? La posibilidad de intercambiar ideas, puntos de vista. No siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero todo el tiempo nos vamos nutriendo, ¿no? Creo que este tipo de espacios los necesitamos todos y todas. Y en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, veíamos fundamental generar espacios que les llamábamos los charlamentos de mujeres, ¿no? Los charlamentos, esos espacios donde las mujeres nos sentamos en círculo y reímos y la pasamos muy bien, pero hablamos temas tan profundos y es tan terapéutico realmente conversar, conocerse y vernos como personas que somos, ¿no? Creo que es fundamental, como decían ustedes, reírnos un poco. El desafío de las semillas es enorme, yo creo. Nos lleva de vuelta a un poco lo que decía antes y a lo que veo acá, digamos, a unir nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra hermandad latinoamericana en todo el enorme bagaje que hay en todo esto, y nos presenta un desafío de hacerlo de manera pluricultural, colectiva. Cómo los hongos, no sé si es cierto o no, pero cómo los hongos sirven para unir por debajo de la tierra las raíces de unas y otras plantas, ¿no? O sea, como que están ahí y son como no tanto intermediarios, sino como que lo que permite unir este conjunto. Y algo así me imaginaba
no de las personas, o sea, no los sujetos, sino estos procesos. O sea, yo creo que estos procesos tienen esa característica, ¿no? Que es esta, como ser estos espacios, estos motivos, estos lugares, estas necesidades de reunir lo diverso. Entonces, pues eso también es lo bonito, que se vuelve como un hongo que por las esporas surgen otros hongos y ya ni sabes, o sea, tú ya nada que ver, pero es bonito reencontrarte con ello y encontrarte como en esas redes que decía Tania en su momento, los hongos que conectan a las plantas y los árboles, pues algo así creo que es la manera como se están replicando esos procesos y ya no somos pocos en realidad, ¿no?